Ya tenemos en la línea telefónica a Claudia Villegas. Ella es periodista especializada con más de 25 años de experiencia en temas financieros, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Claudia? Muy buen día. Muy buenos días, Selena. Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Muchísimas gracias por atendernos esta entrevista y sobre todo también por ilustrarnos con estos conocimientos que has adquirido a lo largo de tu trayectoria y que es muy importante para todos nuestros radioescuchas, y es que los empresarios pues ya empiezan a reconocer una nueva cultura anticorrupción de pago de impuestos, inseguridad y sin cambios. En ese sentido, pues hemos visto cómo poco a poco pues se va cambiando un poco e incluso cómo empieza desde que pues Rogelio Ramírez de la O ha dejado muy claras sus prioridades de querer enderezar a Pemex, y en ese sentido ya estamos hablando de cambios fundamentales aquí en México. Platícanos, Claudia, tú eres la experta. Muchas gracias, Elena. Pues lo que está pasando con el ambiente económico para los negocios, mucho tiene que ver con la decisión del gobierno de combatir la corrupción, de combatirla desde arriba, como dice el presidente. Los empresarios lo reconocen. Sin embargo, lo que tenemos ahora presente, pues es lo que yo llamo la economía de la zozobra. Hay tantos cambios en torno a la manera de conducir la economía que los empresarios, bueno, comienzan a resentirlo. Hablábamos ayer de la inseguridad y del ambiente para hacer inversiones de largo plazo. La reforma al sector eléctrico sigue representando, Selena, esa muestra de economía de la zozobra. Los empresarios reconocen que hay mayor claridad para el pago de impuestos, que hay mayor facilidad para cumplir con tus pues responsabilidades tributarias, y ven muy bien, por lo que he platicado con algunos sectores empresariales, sobre todo micro, pequeños y medianos, que los grandes empresarios ya no tengan esa, pues de alguna manera, ese derecho de picaporte en cuanto a impuestos para realizar estrategias tributarias y poder organizar cuándo sí pago impuestos y cuándo no, a partir de asesorías con abogados. Lo que ellos están resintiendo es primero la inseguridad, el derecho de cobro de piso, más bien el cobro de piso que se instala en muchas partes acá de la Ciudad de México como un derecho o como un impuesto a la nómina, lo siguen resintiendo y no les permite planear. Y después el asunto de qué va a pasar con la reforma al sector eléctrico, que eso más bien le afecta pues a las medianas y grandes empresas, porque no saben qué va a suceder y por lo tanto pues no nos estamos logrando insertar en esa cadena de proveeduría para la reubicación de plantas estratégicas, Elena. ¿A qué te refieres con plantas estratégicas? Ese pronóstico que tiene desde el gobierno hasta, bueno, los empresarios que han estado negociando con empresas de Estados Unidos y Canadá sobre la reubicación de cadenas de suministro, desde chips, circuitos, porque ya no es oportuno ni siquiera es conveniente que se encuentren todavía en Asia. Lo que vivimos a raíz de la pandemia es que la desincronización precisamente de estas cadenas de suministro, desde el flete o los contenedores que no estaban disponibles, y después los chips cuando hay este problema de la fábrica en Japón que tuvo problemas para seguir produciendo. Entonces la cadena de suministro, por ejemplo, de la industria automotriz se encuentra totalmente desarticulada. Y eso está provocando que no haya refacciones, no haya suministro, que los autos de doble uso, los autos usados, no tengan piezas. Y lo que está sucediendo acá, no sé allá en Sonora, pero en la Ciudad de México, volvemos al cristalazo para el robo de las computadoras,
para el robo de componentes eléctricos que se van al mercado negro, Selena. Sí, justamente pues en el caso de Sonora también están pasando estas situaciones de falta de suministro, sobre todo aquí que está la planta Ford y que es una de las más importantes en esta, pues en la manufactura de los automóviles. Pero bueno, pues Claudia, estamos platicando con Claudia Villegas, ella es periodista especializada en temas financieros. Y Claudia, ahorita nos comentabas algo que me llamó muchísimo la atención y es cómo se puede decir que ahora los empresarios están teniendo un poquito más atracción por este tema que se está poniendo en la agenda pública y que tiene que ver con combatir la corrupción, algo que no habíamos visto y yo creo que es muy importante porque es pues es el cáncer que más daño le ha hecho a nuestro país, no solamente en temas financieros, sino también en temas de la administración pública. Yo creo que en ese sentido, pues pudiéramos tener un poquito más de confianza en el gobierno mexicano, aunque hay muchísimo por hacer en ese sentido. Sin duda, te daré un ejemplo. En la Comisión Federal de Protección para Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, que se encarga de autorizar pedimentos de medicinas, pero también, por ejemplo, aparatos que tienen que ver con la salud, aparatos que se usan para gimnasios o hasta suplementos que pasan por la COFEPRIS. Antes había una corrupción campante. Los empresarios reconocen que, al menos en lo que se vincula con la COFEPRIS, la corrupción terminó. Vaya, se cerró la ventanilla de la corrupción. Ahora el problema que tenemos es que el procedimiento para la autorización de muchas cosas es lento, porque también lo que está pasando es que pues se reducen los recursos para la administración pública y comenzamos a tener un problema de ineficacia, o que se tardan en los trámites y en los procesos, pero todo conlleva su costo. El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, dijo al inicio de las negociaciones para el presupuesto de egresos 2022 que los intereses de los empresarios y del gobierno se iban a separar. ¿Y eso qué quiere decir? Que nunca más el gobierno iba a cuidar los intereses de los empresarios condonándoles impuestos. Y que eso durante la pandemia le había dado al gobierno una ventaja fiscal, que no es otra cosa que recuperar casi por año a través del Servicio de Administración Tributaria que lleva Raquel Buenrostro, en promedio unos 30,000 millones de pesos de deudas de impuestos que no habían pagado los empresarios. Entonces, mantener separados los intereses de los empresarios del gobierno ha dado esta ventaja para que México no tenga, al menos en teoría, eso es lo que nos dicen, no contratar impuestos, aunque en el presupuesto de egresos 2022 hay más o menos decretado o propuesto 80,000 millones de pesos para contratar deuda, pero es renegociación, Selena. Ok, y en ese sentido, Claudia, que estás mencionando lo que vamos a ver ya en el año 2022 y de cómo pues lamentablemente se ha visto esta evasión de impuestos, incluso con investigación periodística que hubo hace algunos meses de Pandora Papers, donde vimos cómo no nada más es la evasión de impuestos aquí en lo local, sino que también a nivel internacional se van con los paraísos fiscales y de esta manera, pues de alguna manera lastiman también la economía porque el dinero que genera aquí mismo se lo están llevando a otra parte. ¿Crees que la miscelánea fiscal y la nueva forma de recaudación nos vaya a beneficiar? Sí, sin duda. Desaparece de la ley y de cualquier miscelánea fiscal, desaparece la figura de perdón fiscal. Okay. Desaparecen las condonaciones. Desaparecen todas estas figuras que se prestaban a que, por ejemplo, en algún año, hace 5 o 6 años, a los bancos, imagínate, Selena, que se les condonaron los impuestos. Y esa era una figura legal. Era legal, pero no era moral. Claro. Entonces, ahora lo que está sucediendo es que los empresarios pues tienen que tomar en cuenta en sus costos de operación
la famosa utilidad antes de impuestos y después de impuestos. Ya no es el típico EBITDA o AFIRDA, que es utilidad antes de depreciación e impuestos, y que esa era la que tomaban en cuenta los analistas del mercado de valores casi como la utilidad neta, porque sabían que se iban a tardar muchos años en pagar o nunca lo iban a pagar. Ahora tenemos un régimen simplificado para las pequeñas y medianas empresas que van a calcular cuánto van a pagar y les va a permitir planear mejor. Eso es cierto. Nadie se va a escapar de pagar impuestos, eso también lo es, y tenemos que aprender a convivir con ello. Tampoco nadie va a poder tener un empleado que no esté registrado ante el IMSS, ante la seguridad social, y eso también es un costo de operación para las empresas a través del REPSE, del régimen especial para la contratación. Entonces, creo que nos vamos ordenando. Algunos empresarios sí se quejan de que hay mucha incertidumbre, de que están cargando más costos, de que las inspecciones de la Secretaría del Trabajo les van a representar pues mayores costos de administración, que también las reglas contra el lavado de dinero pues también se van a aplicar a través del REPSE. Creo que tenemos que adaptarnos y la clave está en que el mercado interno comience a crecer que comience a generarse empleo formal, mucho más empleo formal. Claudia Villegas, muchísimas gracias por aceptarnos esta entrevista, periodista de negocios, y por ilustrarnos en estos temas financieros en los que tienes muchísima experiencia. Gracias, que tengas excelente día. Igualmente, Selena, un gusto. Gracias.